Procedo a presentar al doctor Rolando Pomalima Rodríguez. Él es médico psiquiatra del Servicio de Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideki Noguchi. Es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es el director de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada de IDAE de Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideki Noguchi, con una amplia experiencia en la gestión en salud mental a nivel de la Autoridad Sanitaria Nacional y a nivel también internacional. Le doy la palabra al doctor. Él nos va a regalar la ponencia de niños y adolescentes frente a la incertidumbre. Muchísimas gracias. Perdón. Gracias, Cecilia, ¿no? Y también gracias a la doctora Luzlo, que tuvo la gentileza de invitarme. Haber escuchado estas dos ponencias en la mañana de María Méndez y Alexandra Aceitunas realmente ha sido una bendición, ¿no? Porque nos ayuda un poco a poder entender a todos los profesionales, también no profesionales y padres de familia, a la importancia que tiene esto, cómo dar una mala noticia o este arte de la comunicación, ¿no? Donde vemos que hay una actitud, debe ser una actitud empática, una actitud de crecimiento, una actitud de realidad y aceptación. ¿No? La verdad no, creo que podría estar tranquilamente escuchando y aprendiendo de estas dos excelentes profesionales y evidentemente pues ha sido una gozada, ¿vale? Sin más entraría a participar, a compartir lo que he podido yo. ¿A dónde la tengo ahora? Bien, mira, yo siempre empiezo con esta transparencia, ¿no? El amor y el buen trato, ¿no? Es una adaptación de John Bowlby. John Bowlby es un psiquiatra que desarrolló toda la teoría del apego con Mary Ainsworth, ¿no? Y creo que es importante en el tema que se está tratando hoy en estas jornadas, ¿no? En los desafíos, cuidados paliativos pediátricos en tiempos nuevos. Yo he hecho una situación más general, porque realmente nosotros dentro del instituto, si bien es cierto, pues atendemos pacientes con casos complejos de problemas de salud mental en niños, no tenemos la experiencia directa que tenéis de tratar niños con problemas serios, ¿no? Como cánceres, sobre todo, ¿no? Que están jugándose la vida. Y claro, y nosotros es una situación más de hospitalización, también de otra población importante que muchas veces es también un poco estigmatizada, ¿no? Que son niñas, niños que tienen serios problemas como por ejemplo trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Que si bien son más crónicos, pero al final también se juegan la vida, ¿no? O niñas o niños que han tenido, y adolescentes sobre todo, serios problemas dentro de por temas emocionales, y que vienen con lesiones autoagresivas, incluso con intentos de suicidio, ¿no? Entonces, eso nos da un poquito de experiencia, no tanto directo al cuidado paliativo pediátrico dentro de un hospital general, pero sí nos permite analizar y realizar las situaciones que llevan a esto de la incertidumbre, que son la situación de este miedo y este temor, ¿no? Incertidumbre que durante estos casi dos últimos años, ¿no? Se ha intensificado, ¿no? Lógicamente por la pandemia, y que nos ha permitido ver y sufrir, ¿no? Las necesidades que se tienen dentro del sector salud, ¿no? Dentro del sector salud que entre todos tenemos que seguir remando para que se pueda dar las mejores condiciones de tratamiento y manejo de todas las personas, y especialmente en este caso a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por ese miedo al futuro que tienen. Aquí pues la incertidumbre, ¿no? Lo podemos definir como ese estado mental donde es difícil categorizar o estructurar adecuadamente lo que no pasa, ocurre todo el tiempo y en cualquier situación cotidiana, ¿no? Esta situación que no sabemos qué hacer. Y evidentemente la pandemia ha incrementado,
porque hay muchas cosas que carecen de certezas. Edgar Morin, que es un filósofo, ¿no?, francés, nos decía, esta epidemia nos aporta un festival de incertidumbres. No sabemos ni debemos esperar lo peor, lo mejor, o una mezcla de los dos. Nos encaminamos hacia nuevas incertidumbres. Esto nos está permitiendo a la vez de las grandes problemas que tenemos los seres humanos de poder adaptarnos rápidamente a cambios que se nos vienen en un futuro próximo, que estamos en ella, ¿no? En este sentido, la British Journal American, ¿no?, o la de la Escuela de Medicina, ha hecho este diagrama, creo que importante, durante la pandemia, ¿no?, donde pues vemos con bastante claridad en la línea roja que la afectación de los problemas de salud mental está en incremento, ¿no?, desde el inicio, ¿no?, desde la primera ola, ¿no?, donde fue la asistencia directa a los pacientes, en la segunda ola que estamos ahora, por lo menos en Perú, estamos atendiendo a pacientes con afecciones urgentes, ya no COVID, pero también algunos COVID, y en esta tercera ola de afecciones crónicas o graves, ¿no?, donde encuentran toda esta situación de pacientes con problemas de cáncer u otras enfermedades, ¿no? Evidentemente, la situación de la salud mental de todos ha sido, pues, bastante golpeada, y más aún en pacientes con enfermedades previas que han tenido. En este periodo hemos tenido que adaptarnos y aceptar una situación completamente novedosa para todos. Hemos tenido que hacer duelo por pérdidas, ¿no?, mucho del trabajo, de los centros de estudios, de no poder salir, y lógicamente posibilidades de perder a un familia, un amigo, y en nuestro país fue muy duro esto, en el sentido de que, y en todos los países más, pero creo que nosotros, que batimos lamentablemente un récord de cerca de 300.000 o más muertos, ¿no?, donde golpeó a todas las familias, ¿no? Y nuestros niños, y los niños sobre todo con problemas en general, han ido sufriendo restricciones, pues, sobre todo afectivas, ¿no? Pero hay una cosa importante, ¿eh? Nuestros niños tienen una gran capacidad de adaptación, ¿no? Miren, la gran parte de ellos en un corto periodo de tiempo se han adaptado a las clases online, han aceptado con interés la privación, ¿no?, de cómo jugar, ¿no?, o celebrar sus cumpleaños, su fiesta con sus amigos. Los han hecho todo por internet, ¿no? Creo que nos han demostrado una gran capacidad de adaptación que nos va a servir, evidentemente, para proponer tratamientos alternativos en todos los problemas. Aquí intento ver una serie de hechos donde al final la conclusión de esto es: el miedo y la incertidumbre van a aumentar los factores estresantes. Una serie de situaciones durante la pandemia del COVID-19 se ha añadido a una serie de situaciones que ya se ven viniendo, ¿no? La situación de maltratos, violencias, conflictos, migraciones, ¿no? Y también, ¿por qué no?, las enfermedades graves, donde toda la situación del tratamiento paliativo está centrado. Entonces, tenemos que ir viendo cómo debemos manejar nosotros este estrés. Aquí hemos ido viendo, perdón, disculpen, anterior, no. Aquí hemos ido viendo, pues, cómo siempre hemos tenido hasta ahora nos hemos enfrentado a una serie de situaciones desconocidas. Y en este sentido, creo, y al final, para poder paliar esta situación en todo el campo del niño, es promover el apego seguro, iremos viendo qué es eso, promover el círculo de seguridad, ir pensando, y hablemos algunas cosas del pensamiento complejo, ¿no?, y cómo a nivel también filosófico estamos pasando del sistema inmunológico, que llaman a la era de la neurociencia, lo iremos viendo, ¿no? Y al final propondremos, sobre todo para niños con graves problemas, ¿no?, un modelo relacional afectivo, ¿no?, y lógicamente las terapias contemplativas que nos han ayudado a paliar mucho sufrimiento, ¿no?
Y debemos entender que el niño, vos lo sabe mejor que yo, ¿no? Se va desarrollando, ¿no?, su arquitectura en base a unos cimientos, ¿no?, y sobre los cuales van a contribuir a la salud y su bienestar, ¿no? En este sentido, sabemos que los genes proporcionan el modelo básico, pero las experiencias, sobre todo tempranas, determinan si su arquitectura tendrá una base sólida o débil, o si será robusta o frágil. Es importante esto tenerlo presente, ¿no? ¿Vale? Esa es la situación de las experiencias. Evidentemente, los niños que tienen experiencias traumáticas, todos los niños que tienen una enfermedad grave, va a ser una experiencia traumática. Y esto va a ser base para cómo encontramos algún modelo de trabajo hacia el futuro. La situación que debemos tener en cuenta que la conformación cerebral se inicia incluso antes del nacimiento, ¿no? Sabemos que las madres que están embarazadas y que sufren altos niveles de ansiedad van a producir, pues, las hormonas del estrés, ¿no? Sobre todo la noradrenalina y sobre todo los corticoides, ¿no? Y los corticoides pasan la barrera placentaria y van a alterar toda la situación del crecimiento y desarrollo del cerebro del niño. Y durante los primeros 5 años es una situación crítica, ¿no? Porque es un periodo crítico donde el niño va a formar todas sus redes neuronales en una gran parte, ¿no?, hasta los 5 años, ¿vale? Durante esta etapa, las conexiones neuronales, las sinapsis, ¿no?, o se usan o se pierden, ¿no? Hay una gran cantidad de conectividad y que se va adaptando a las particularidades del entorno en que se desenvuelve. Experiencias de incertidumbre, de violencia, no permitirían un desarrollo neuronal que sea la más adecuada. Y por lo tanto le van a dar un patrón desadaptativo que lo va a predisponer a tener una serie de síntomas y conductas en el futuro. El periodo del desarrollo cerebral comienza del nacimiento y se va prolongando a lo largo, pues, de toda hasta la edad adulta, ¿no?, donde van primeramente las vías sensoriales, el lenguaje, hasta las funciones cognitivas superiores. Siempre hemos hablado nosotros que el organismo, el cerebro, debe estar en una cuestión, todo el organismo en una cuestión de homeostasis, ¿no? Es el equilibrio que existe para el buen funcionamiento del organismo, pero eso es una situación más fisiológica. Hoy hablamos de la alostasis, que son procesos adaptativos e integrativos necesarios para mantener en esta situación la estabilidad total del organismo cuando el entorno es cambiante, ¿no? Entorno cambiante donde hay estresores ambientales, ¿no?, como son los acontecimientos importantes en la vida, traumas, abusos, o el sistema de la pandemia con la gran incertidumbre que hemos vivido, ¿no? Sin embargo, pues el cerebro, ¿no?, tiene también una parte individual y tiene una especial susceptibilidad al estrés dependiendo de los genes, dependiendo de cómo hemos visto del desarrollo que tiene el niño, ¿no?, en sus diferentes experiencias. Estas incertidumbres o traumas que viven los niños van a hacer unos cambios, no genéticos, sino epigenéticos. Ahí juega un rol importante en esta situación de cómo le damos las malas noticias, cómo los comunicamos, ¿no?, esta situación del entorno, del ambiente, ¿no? Por eso hablaremos cómo estos entornos de los apegos seguros, como estos entornos donde nos preocupamos de los niños que vivían en situación de confianza, ¿no?, pues el círculo de la confianza lo vamos a ver, pueden permitir que el estrés sea percibido de manera diferente, ¿no? El estrés que es percibido, el cerebro siempre tiende a la supervivencia, y entonces ahí tiene 3 formas de actuar, por decir, ¿no? Uno es la situación de la huida, el escape frente a una situación estresante.
o es también la situación del afrontamiento de enfrentarse, ¿no? Y si el estrés es muy alto y muy grande, evidentemente está la disociación o el congelamiento de las personas, ¿no? ¿Ya? Y luego son unas respuestas fisiológicas, tanto neuronal, hormonal, inmunológica y metabólica. Entonces, el organismo, el cerebro tiende a la alostasis, ¿no? Tiende a la adaptación. Pero si el estrés percibido es alta, entonces hay un alto nivel de carga alostática. Carga alostática que a la larga se va a transformar en problemas fisiopatológicos, ¿no? Ya hemos dicho que las maneras de sobrevivir son luchamos, huimos o nos congelamos. En este sentido, vemos que las emociones nos organizan para la acción. También conocemos todos, cuando más estrés hay un estrés tóxico que a la larga va a hacer que la neurona se deteriore, ¿no? Porque el estrés tóxico, como se escribe aquí, daña la arquitectura cerebral en desarrollo, porque el exceso de cortisol perturba sus circuitos, lo que puede conducir a problemas de por vida en el aprendizaje, la conducta, la salud física y mental. En este sentido, consideramos que una forma de poder ver y poder proteger a nuestros hijos, a nosotros y a nosotros mismos, es la situación del apego, ¿no? Pero no confundamos, el apego no es aferramiento, ¿no? No es lo mismo que el afecto o el amor, ¿no? El apego es el niño, el adolescente, el adulto, que se conecta profundamente para sentirse entendido. Envía un mensaje, eso es la situación de apego, para que a una persona cercana lo regule emocionalmente, le dé seguridad, le genere calma y así pueda tener un buen desarrollo y una situación de vida adecuada. Por lo tanto, por eso Bowlby nos decía, el apego es la disposición del niño a buscar contacto y cercanía con su figura de apego, en especial cuando se encuentra triste, asustado, cansado. En este lazo especial e innato con su cuidador primario, su disponibilidad y sensibilidad genera sentimientos de seguridad y calma. Esto es bien importante. Va a depender de cómo es la respuesta con este modelo de crianza que debe ser de disponibilidad y sensibilidad. Eso es lo que le va a crear al niño, al adolescente o al adulto igual una seguridad o calma, ¿no? Ahí tenemos que hacernos una pregunta, por ejemplo, todos y preguntar a los niños, ¿no? Si tú tienes un secreto, ¿a quién se lo dirías, no? Ahí descubrimos quién es la figura principal de apego. Muchas veces, la gran parte son los cuidadores primarios, o sea, padres o madres, pero puede ser también la tía, la abuela. En caso de las personas ya mayores, pues podemos ser las parejas, ¿no? ¿Vale? Esto es un poco para ir reduciendo, ¿no? Hablamos que el cerebro, que cuando nace tiene un 22-20% de desarrollo, y a los 5 años hemos dicho que ya cumple el 65, o el 70 o 80% de su desarrollo, y sigue desarrollándose hasta los 20-25 años, ¿no? Teniendo dos etapas claves, ¿no? La primera infancia, los 5 años, y luego en la pre y en la adolescencia, ¿no? Donde existe el sistema de poda para reestructurar las conectividades cerebrales. Entonces, tenemos el sistema de apego y el sistema de cuidado, ¿no? Para poder regularlos emocionalmente. Cuando el niño, la niña, el adolescente, el adulto está regulado emocionalmente y el estrés es bajo, ¿no? Entonces tienden a la exploración, tienden al estudio, tienden a la creatividad, ¿no? Hay un autor importante donde dice, la madre presta su mente al bebé para ayudarlos a organizar y modular sus emociones. Porque los niños cuando son pequeños no tienen una mente, no tienen todavía toda una serie de creencias, y estas creencias, nuestra mente, le presta a la madre para poder desarrollarse, y por eso muchas veces nos parecemos nosotros a nuestros cuidadores primarios. Es importante tener en cuenta que esta situación del apego se da durante toda la vida, como lo dice Bowlby, ¿no?
La presencia o la ausencia de una figura de apego determina que una persona esté o no alarmada por una situación potencialmente alarmante. Esto ocurre desde los primeros meses de vida y desde esa misma edad empieza a tener importancia la confianza o falta de confianza en que la figura de apego esté disponible aunque no esté realmente presente, ¿no? Esa es la situación, veremos, de la mentalización. El apego es un sistema con vigencia durante todo el ciclo vital, desde la cuna hasta la muerte, luego hasta la tumba. Aquí se habla de María Gorro, ¿no? 3 tipos de apego, ¿no? El seguro, el inseguro evitativo, el inseguro ambivalente, y Marimén, ¿no? Habla sobre el apego desorganizado, ¿no? Porque aquí es importante también evaluar, cuando evaluamos, ¿no?, cuál es el apego de la persona adulta, ¿no? Y Marimén hizo toda una situación de cómo evaluar el apego de adulto. ¿Por qué es importante? Porque yo me crío con una persona que es adulta y esa persona adulta también tiene su modelo de apego que me va a permitir desarrollar mis habilidades de una u otra forma. Es importante esto, porque un apego seguro es un factor de protección. Y los otros apegos, sobre todo el desorganizado, son factores de riesgo, ¿no? Y dependiendo de cómo evoluciona este apego, porque el apego puede ser cambiante dependiendo de las figuras como también protectoras, cómo evolucionamos, tendemos hacia la seguridad, hacia una normalidad y hacia un riesgo a una fisiopatología que va a crear una serie de problemas conductuales, afectivos, etcétera, etcétera. Aquí también es importante tener en presente Edgar Morin que ya tiende a una situación de la complejidad, ¿no?, donde nos dice la capacidad reflexiva de conectar diferentes dimensiones de la realidad. La complejidad es la estrategia que tiene intención globalizadora, trata de abarcar todos los fenómenos, pero teniéndose en cuenta sus particulares como entes diferentes que son. En este sentido, no voy a leerlo todo, nos mueve 7 estrategias para el futuro, ¿no? Curar la ceguera del conocimiento, siempre aprendemos, garantizar el conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, ¿no? Ahí nuestras 2 ponentes anteriores nos hablaban mucho de cómo debemos dar las malas noticias y cómo comunicar, ¿no?, la comunicación humana, enseñar la identidad real, enfrentar las incertidumbres, ¿no? Hay, como decíamos, que aceptar la muerte como tal. Todos nos vamos a morir, ¿no?, tarde o temprano. Entonces hay una aceptación. Ahora la aceptación de tener un problema, de aceptar la muerte, no quiere decir el término nada, sino es el inicio de poder tratarnos bien, ¿no? Hablaremos de la situación de las terapias contemplativas, de la autoaceptación. Enseñar la comprensión y sobre todo tener en presente la ética en el género humano, ¿no? Es importante, en pleno siglo XXI, ¿no?, hay también un filósofo, Byung-Chul Han, ¿no?, él nos habla que el narcisismo actual se basa en el vacío, ¿no? Nos tenemos que preguntar, incluso estando nosotros en situaciones terminales, ¿cuánto vacío tenemos, ¿no? Si hemos sido personas que no hemos tenido un apego seguro, que hemos sido violentados de diferentes formas, no con un gran trauma, sino con traumas pequeños que han sido sumatorias que crean un trauma complejo. Y también la situación del exceso de positividad, ¿no? Todo tiene que salir bien, tengo que salir adelante. Todas estas cosas nos conducen a una sociedad de personas muy agotadas, frustradas o deprimidas. Y aquí llama la atención también, ¿no? La hipercomunicación actual solo establece contactos pero destruye relaciones. Por eso nosotros en esta situación de la virtualización, sí, de verdad es cierto que nos ha permitido estar algo conectados en una situación de confinamiento, nos ha permitido, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es el tener al usuario, a la persona directamente, ¿no? Porque una situación de esta hipercomunicación solo virtual elimina la distancia, pero al mismo tiempo destruye la cercanía y la amistad, ¿no? También este autor, Byung, nos habla que
estamos dejando ya detrás el sistema inmunológico, donde el enemigo estaba afuera, ¿no? ¿Vale? Están los malos tratos, incluso las propias pandemias, ¿no? Pasamos a la era neurológica, donde somos nosotros mismos los que nos agredimos con tanta positividad, ¿no? La autoexigencia por tener cosas. Porque él nos dice, el hombre no está concebido para ser una máquina de actuar. Nuestras capacidades, los talentos, la creatividad surge cuando nos concedemos el descanso, la meditación, los momentos de reflexión necesarios para que nuestro cerebro tenga la oportunidad de responder, ¿no? Situación bien importante en toda la situación de tratamiento paliativo, ¿no? Meditar, reflexionar, para que nuestro organismo tenga posibilidades de responder. O Mafalda, ¿no? Un poco, nos dice, la comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie, ¿no? Creo que esto es clave y importante, ¿no? Todos somos iguales y todos nos podemos apoyar y todos podemos ser figuras reguladoras de mis hijos, de mis sobrinos, de mis pacientes, de mis familiares, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que proponer continuamente en todos los procedimientos es un círculo de seguridad, donde los padres enseñan a los niños a tener una base segura y un refugio seguro, permitiéndole al niño la exploración. Si hay un apego seguro, el niño en esa confianza va a explorar. En este sentido, el niño sabe que sus padres están pendientes, que mis padres se alegran, que me ayudan, ¿no? Y que se divierten conmigo. Y al mismo tiempo, cuando tiene algún tipo de necesidad, acuden a ese refugio seguro porque nos protegen, nos consuelan, nos alegran y nos organizan nuestros sentimientos. Siempre debemos ser los que damos esta situación de base segura, más fuertes, sabios y bondadosos, ¿no? Debemos ser personas que tenemos que ser muy empáticas. Y cuando es posible tenemos que seguir las necesidades del niño, ¿no? Las necesidades que tiene el niño. Y cuando sea necesario hacerme cargo de la situación de estas necesidades. Y aquí también tenemos este modelo de la conexión, ¿no? Que es una terapia de base somática que se centra en fomentar la capacidad de un individuo para aumentar su conexión. Bien importante esa situación actualmente, ¿no? Es la conectividad. Cuando más estímulos, cuando más reflexiones, cuando nos comunicamos, como bien se han dicho, con diferentes formas, sobre todo un niño a través del juego, ¿no? Este modelo de crecimiento humano, de terapia y de curación, que sin ignorar el pasado de una persona, hace más hincapié en sus fortalezas, sus capacidades, recursos y resiliencia. Tenemos que proveer resiliencia, fomentar la resiliencia, dar espacios seguros para que el niño explore y para que el niño mismo pueda superar todos estos hechos traumáticos a lo largo de la vida, porque esto nos ayuda a construir y ampliar nuestra capacidad actual de conexión con nuestro cuerpo y con nuestras emociones, así como nuestra capacidad de conexión interpersonal, capacidades que están íntimamente relacionadas, ¿no? Es promover la interacción con nosotros mismos y la interacción interpersonal. Por eso, las necesidades claves de las personas es la conexión, la sintonía, la confianza, la autonomía y el amor y la sexualidad. Y esta conexión, sintonía, confianza, autonomía, nos van a lograr, nos van a permitir que logremos una autorregulación, una organización interna de nosotros mismos, ¿no? O sea, una adecuada alostasis, la expansión de lo que somos, la conexión y la vitalidad. Cuando una de las necesidades no se ve satisfechas, ¿no? Cualquiera de ellas, la conexión, la sintonía, la confianza, la autonomía o el amor y la sexualidad, la autorregulación,
la percepción de uno mismo y autoestima se ve amenazados. Y cuando no logramos satisfacer nuestras necesidades, no aprendemos a reconocer lo que necesitamos, somos incapaces de expresar nuestras necesidades y no solemos sentir dignos de tenerlos cubiertos. En este sentido, paso a la siguiente, ¿no? Tenemos unas estrategias de adaptación, ¿no? Que son los estilos adaptativos, estilo de supervivencia, de conexión, de sintonía, de confianza, de autonomía o de amor o sexualidad. Son dificultades. Cuando una de ellas predomina, tenemos una situación de mayor sometimiento, mayor estrés o mayor situación de riesgo, ¿no? Porque tenemos mayor desconexión con nuestro cuerpo, mayor distorsión de los sentimientos de identidad y menor capacidad de autorregulación. En este sentido, terminando toda esta base de la situación de nosotros mismos, ¿cómo podemos nosotros no estigmatizar, ¿no?, toda la situación vivencial de la salud mental, tanto en los niños con patologías graves, con patologías psiquiátricas o sin patologías, ¿no?, que va muy de acuerdo a la situación de no clasificar, no estigmatizar, ¿no? Centrémonos más en la vivencia del propio niño, en el acercamiento a ello y no ponerle un diagnóstico, ¿no? Por eso muchos no estamos muy de acuerdo con las clasificaciones que hace, por ejemplo, el DSM-5, ¿no? Porque es un listado que al final pone un diagnóstico y ese diagnóstico lo único que hace es estigmatizar, ¿vale? Por lo tanto, se propone la no psicopatologización, no dar diagnósticos psicopatológicos tan fácilmente, ¿no? Mejor trabajemos en una situación de sintomatología. Y asimismo el psicodiagnóstico, ¿no?, no debe ser ya el tomar una serie de pruebas, ¿no?, que no nos van a decir o nos van a decir lo que es la situación poblacional epidemiológica, pero no nos valen para la parte clínica. Lo que más tenemos que hacer es la microobservación, porque cuando más observamos al niño, más observamos a la familia, podemos estar viendo una serie de conductas que podemos corregir para que un niño, la niña, sea bien entendida y no sea, ¿cómo se llama?, maltratada de forma indirecta, ¿no? Tampoco debemos buscar corregir o reparar el sufrimiento, ¿no?, sino debemos buscar el entendimiento. Asimismo, se propone, Felipe Lencalenier, no debe haber una división entre la especialidad infantil y adulto. Yo creo que acá lo digo pensando bien, al principio pero como bien se dice, la enfermedad mental es de temporalización, ¿no? O sea, no hay tiempo. Todos los hechos vividos anteriormente, mis traumas, en algún momento determinado, van a posibilitar, entre comillas, que yo pueda tener, pues, un riesgo a tener una situación ansiosa, depresiva, que me van a llevar a situaciones, pues, incluso hasta el suicidio, ¿no? Por eso no debemos tener criterios normativos externos, sino tenemos que ver el mundo interno de las personas, ¿vale? Y más, para ir terminando, ¿no?, tenemos que una vida sana, una vida contemplativa, se da en un ambiente rico en experiencias, ¿no? Y esas experiencias son de la cercanía, de un apego seguro, de la confianza, y nos van a hacer ser abono para el cerebro. Porque el cerebro no solo es un órgano que nos permite relacionarnos, sino que es un órgano que necesita de las relaciones para desarrollar hasta su configuración madura, que nos va a permitir desarrollar las capacidades innatas que todos tenemos, ¿no? Sin más, decirle, no hay salud sin salud mental, ¿vale? Gracias, ¿eh? Muchas gracias, doctor Poma Lima, por tan excelente ponencia.